Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera parte de los videos de diseño editorial. En este video les voy a estar mostrando 3 publicaciones en las que las decisiones de diseño y de la materialidad de la publicación son coherentes con el contenido del proyecto, lo que resulta en publicaciones muy inteligentes, muy curiosas y muy efectivas en términos de diseño editorial. Aquí tengo las 3 publicaciones y voy a empezar con esta, que es la más pequeñita, que es The Address Book de Sophie Calle o libreta de direcciones. Empecemos por Sophie Calle, que es una de mis artistas visuales favoritísimas del mundo. Sophie nace en 1953 en Francia, es una artista conceptual, fotógrafa, videoartista y yo les diría que casi detective, que participó en innumerables exposiciones en todo el mundo desde finales de los años 70. Su recorrido en el arte comienza a partir de admirar el trabajo de amigos que eran artistas de su padre, Robert Calle, que era coleccionista de arte contemporáneo, y también de su madre, Monique Findler, que se dedicaba a la crítica literaria. O sea que Sophie ya venía de un hogar en el que el arte era una influencia importante. Estas pronunciaciones, hablando de artistas franceses, van a ser un poco complicadas. Sophie, en una entrevista con Jean-François Perrier, dice: mis proyectos nacen de encuentros, paseos y reflexiones. A menudo un proyecto lleva a otro. Por ejemplo, mientras seguía a un hombre en Venecia, se me ocurrió la idea de trabajar como empleada de limpieza en un hotel, ya que no podía entrar en la habitación de ese hombre, y fue siguiéndolo cuando sentí el deseo de ser seguida yo misma, por lo que le pedí a un detective privado que lo hiciera. Una idea surge de otra. A veces, un proyecto nace como una reacción visceral a una situación de crisis, como al recibir una carta de ruptura que se me cae de las manos y a la que no sé cómo responder. En general, la idea de la exposición y las preguntas que la acompañan surgen de inmediato. ¿Este proyecto podrá resistir la prueba de la pared? ¿Podrá plasmarse en las páginas de un libro? La obra de Sophie a menudo incorpora elementos del voyerismo, de la vigilancia y de la narrativa personal para explorar tanto la naturaleza del amor, la intimidad, la violencia y la muerte. Entonces, su obra se mueve entre la ficción y la realidad, el arte y la vida, pero también dejando espacio para el azar. Sophie dice: no tengo la capacidad de inventar. Puedo inventar una idea, pero no una situación. Tengo que observarla y usarla como material. Y entonces, con esto, pasemos específicamente a The Address Book o la libreta de direcciones. En junio de 1983, Sophie encuentra una libreta de direcciones en las calles de París y decide, antes de enviársela en realidad a el dueño, tomar fotocopias del contenido de toda la libreta de direcciones. En otra acción, también bastante cuestionable, decide empezar a contactar a esas personas que estaban en la libreta de direcciones para que le cuenten sobre el dueño de dicha libreta y conocer más de él a partir de lo que deciden contarle estas personas. En otro giro de eventos, decide empezar a publicar estos relatos que ella empieza a hacer a partir de lo que le cuentan estos entrevistados en
un diario, particularmente en el diario Liberation, y los publica entre agosto y septiembre del mismo año, o sea, de 1983. 3 semanas después de que empiezan a aparecer estos relatos en el diario, el dueño de la libreta, con su nombre, porque a todo esto Sophie se refiere a él como Pierre D. Pierre D. Cuando esta persona se encuentra con todos estos relatos en el diario, escribe una carta al mismo diario muy enojado, pero usando ya su nombre real, que es Pierre Baudry. En esta carta, él expresa con mucho enojo que había estado filmando un documental en Noruega y que cuando vuelve a París descubre que una persona que él no conocía había estado sacando a la luz detalles de su vida y su personalidad al público general. Pierre entonces amenaza con abrir una causa en contra de Sophie y ella acuerda no publicar más sobre estos relatos hasta que Pierre fallezca. Entonces, años más tarde, el libro es publicado en inglés, traducido del francés por la editorial Siglio en septiembre de 2012. Y esa es la edición que tengo yo. Esta edición está en inglés. Yo, por suerte o por esfuerzo, soy bilingüe, entonces puedo leerlo con naturalidad, pero hay traducciones de algunas de las cartas en español. Lo interesante de esta publicación es que materialmente reproducen el formato de la libreta de direcciones, lo cual vuelve a generar en el lector esta sensación de estar leyendo algo muy íntimo, algo que uno no debería estar leyendo. Y pone esta vez al lector en la posición de ser el voyeur, la persona que espía. Y otra cosa que pasa es que vuelve a transmitirnos la idea de estar leyendo cosas sobre alguien que no conocemos, pero que al mismo tiempo nos intriga muchísimo y queremos saber más y queremos saber quién es Pierre. Como bueno, lo que me pasó a mí, que me puse a investigar, porque en el contenido del libro puntualmente en ningún momento se dice quién es Pierre D. Y para el caso de la publicación no es necesario saber quién es Pierre D en realidad, pero yo me puse a investigar y ahí supe que es Pierre Baudry, que era un cineasta parisino. Él ya falleció y por eso es que Sophie pudo publicar este librito. Y por esas razones, esta publicación a mí me parece brillante, más allá de que toda la obra de Sophie raya con ser una stalker que convirtió su stalkerismo en obras de arte. Pero bueno, pasemos con una publicación que diseñé yo. Solamente mostré en los otros 2 videos una publicación hecha por mí. Esta va a ser la segunda publicación hecha por mí que decido mostrar, que es Todo lo que se mueve de Valeria Matta. Una publicación que salió en 2023 por Ediciones Documenta Escénicas, más allá de que ya había sido editado anteriormente por otra editorial, creo que mexicana. Empecemos por Valeria. Valeria es investigadora y antropóloga social. Sus líneas de investigación se centran sobre todo en los cruces entre las prácticas artísticas y la antropología del viaje y el turismo. Le gusta mucho viajar a Valeria. Las dimensiones políticas y culturales de la comida y hace ensayos realmente muy interesantes.
En la página de ella hay una descripción acertada, así que voy a leerla directamente. Y dice: los textos e imágenes reunidos en este libro son fruto del desplazamiento, una mezcla de escrituras portátiles, vagabundas y fragmentarias que se cruzan para tejer una red en la que el movimiento es el centro. La escritura es movimiento, abandonarse a una deriva incierta. A lo largo de este conjunto de ensayos breves, apuntes, recuerdos, reflexiones, entradas de diarios, poemas y citas, Valeria se pregunta: ¿cuál es la potencia crítica del viaje? ¿Qué entendemos cuando pensamos en la idea del hogar? ¿Es necesario tener raíces? ¿Qué puede significar lo nómada? ¿Qué formas puede tomar la itinerancia o el turismo? Entonces, a partir de esto que ya sabíamos del texto, a partir de haberlo leído y de haber conversado con Valeria, empezamos a pensar en formas en las que pudiésemos plasmar desde el diseño editorial estas ideas del desplazamiento, de lo fragmentario y del movimiento sobre todo. Con respecto a lo nómade y lo fragmentario, pensamos en que una parte del texto pueda extraerse y todo lo que implica que un apartado del libro quede suelto. Puede perderse, puede entregarse a otra persona, puede traspapelarse en la biblioteca. Entonces hicimos ese desplegable que respeta el sistema de páginas, pero están plegadas y sin guillotinar y sin encuadernar. En relación a lo fragmentario, también hubo una ruptura en el sistema de citas. En algunos capítulos aparecen con el sistema tradicional de notas al pie, y en otros capítulos aparecen insertas un poco caprichosamente y de una manera disruptiva en el texto mismo, lo cual también genera mucho movimiento en la lectura. Y como Valeria describe que la pieza central de este texto gira en torno al movimiento, decidimos que en el centro de la publicación haya un apartado de imágenes que estuviesen guillotinadas al centro, y entonces las imágenes se mueven de manera más azarosa, se pueden combinar distintas escenas, se forma un abanico en el cual uno puede hacer una nueva lectura o un viaje diferente al de otra persona. Otra decisión en relación al movimiento y lo fragmentario fue la tapa. Hicimos una tapa en la que la operación fue mover figuras y ver cómo se descomponían los colores, que es un poco lo que estoy trabajando ahora para los videos de Alicia en el País de las Maravillas. Y usamos eso como el leitmotiv de la tapa, incluso haciendo que el texto de contratapa figure en forma horizontal, que es algo muy poco convencional. Digamos, se sale de la forma tradicional en la que se escriben las contratapas. Y si bien es una publicación muy austera en términos de recursos materiales, creo que con todas estas decisiones editoriales que tomamos, termina siendo una publicación muy rica, muy inteligente, muy dinámica, y creo que pudimos plasmar mucho de estos viajes de Valeria en lo que fue el diseño. Así que este es uno de mis pequeños tesoritos. Es un libro que además en lectura es un placer. Valeria escribe precioso. Así que si tienen la posibilidad de conseguirlo, pueden tener algo diseñado por mí. Pasemos con la última publicación, que en realidad son dos, porque tengo dos ejemplares
es una trilogía de publicaciones. Yo conseguí 2, ahora les voy a explicar bien por qué, pero son 2 ediciones facsimilares de Leon Ferrari. ¿Quién es Leon Ferrari? ¿Cómo no saberlo? O si no lo saben, se los voy a contar, porque obviamente que me apasiona hablar de artistas. Leon Ferrari fue un artista visual argentino nacido en 1920 y gran parte de su obra estuvo orientada en denunciar abusos de poder y la intolerancia en la sociedad. Tengamos en cuenta que gran parte de su periodo activo como artista fue también durante la dictadura, entonces su obra estaba cargada políticamente también. Según The New York Times, al momento de su muerte era uno de los 5 artistas plásticos más provocadores e importantes del mundo. Los pilares de la obra de León se basan en una crítica muy dura hacia las guerras, la religión y todas las formas de intolerancia, por lo cual ha sido objeto de mucha polémica y controversia, porque porque los conceptos sobre los que él trabaja son la denuncia, la crítica social, la religión, el poder, el sexo, muchos temas complejos y además tabú en una sociedad que, imagínense que él, habiendo nacido en 1920, no era la sociedad que es hoy en día. Estas publicaciones son ediciones facsimilares de 3 publicaciones originalmente publicadas por editoriales brasileras. En los libros, Leon Ferrari encontró un formato que le permitió socializar sus ideas y sus investigaciones por fuera de los circuitos más tradicionales del arte. En los años 80, León estuvo exiliado en Brasil y por eso es que estas publicaciones originalmente salen por editoriales brasileras. Y en ese exilio comienza a trabajar con una fotocopiadora hasta completar series de 200 ejemplares anillados, numerados y firmados como libros de artista que él distribuía entre sus amigos y sus colegas artistas. Luego, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires lanza esta colección facsimilar, poniéndolos nuevamente al alcance del público. Estas publicaciones se hicieron respetando la forma original en la que León reimprimió estas publicaciones cuando él regresó a Argentina. Y particularmente las 2 que tengo yo son Parerelles y Imagens. En Parerelles de 1986, León recurre al collage para manifestar su crítica a la represión de la sexualidad por parte de la Iglesia Católica, sobre todo en la sociedad occidental. Ferrari crea herejías mediante la apropiación de imágenes clásicas de temas religiosos, principalmente grabados de Alberto Durero, que él interviene con un humor muy crítico, muy ácido, creando bestias que un poco ridiculizan a las figuras religiosas y a los edificios dedicados al culto, y convierte estas imágenes de devoción cristiana en obras o escenas un poco explícitas de arte erótico. Y bueno, se imaginarán lo polémico que fue la publicación de estos collages. Más allá de lo que uno pueda pensar sobre las religiones, el arte siempre ha tenido sobre todo el arte contemporáneo, digamos,
un elemento de crítica punzante a las instituciones más importantes que ostentan mucho poder en el mundo. Y bueno, esto es la obra de León. Imagens, por su parte, fue publicado en 1988 y es un ensayo acerca de los signos. León Ferrari, en esta publicación, intenta crear un lenguaje visual que le permite crear nuevos signos para interpretar el Kama Sutra y la zoología en clave un poco abstracta y lo cruza con la música y con la escritura y recurre tanto al uso del dibujo como del letraset. El artista incorpora calcos con signos del ajedrez y la arquitectura que le permiten, digamos que, indagar lúcida y lúdicamente sobre la naturaleza de los códigos y la condición social del hombre contemporáneo. Estas publicaciones, como les dije, son ediciones facsimilares. Se imprimieron de las 3 publicaciones 200 ejemplares de cada uno que están numerados y fechados. Y por fortuna yo tengo 2 ediciones facsimilares en mi posesión. Y lo que yo destaco de estas publicaciones es principalmente haber podido mantener la forma original en la que se distribuyeron estas publicaciones. Se hicieron con las mismas fotocopiadoras que usó León Ferrari en su momento, en su regreso a Argentina, digamos. Y es una forma de acercar la obra de un artista que de otra manera sus obras son inalcanzables porque tienen precios descomunales y solamente están en colecciones muy elite, digamos, de la elite del coleccionismo. Entonces acerca un pedacito de la obra de León Ferrari original al público general. Son pura artesanía y un verdadero objeto de colección porque son libros de artista. León Ferrari ha sido un artista revolucionario, épico, polémico, como pocos. Y este tipo de publicaciones nos ayudan a entender cómo la industria editorial, el formato libro, era una forma en épocas políticamente y socialmente muy complejas de distribuir, de abrir debates, de empujar ideas. Y a mí eso me parece muy lindo del libro, que sea una cosa portátil que transmite ideas. Así que bueno, estas son las 4 joyitas que les traje para el video de hoy. Cuéntenme si les gusta. Tengo muchas publicaciones muy curiosas sobre las que les puedo contar distintos aspectos del diseño editorial. Yo los voy a ver la semana que viene. Suscríbanse, denle un me gusta, comenten. Son todas cosas que ayudan mucho en este mar de información que es YouTube. Los veo la semana que viene. Les mando un beso grande. Adiós.